tenemos en línea al doctor Manuel Álvarez Tronché, docente de la Universidad de Buenos Aires y presidente fundador de la Asociación Civil Proyecto Educar 2050 y además miembro del Consejo de la Red Reduca para mejorar la educación en el continente. O sea que una vida y una actividad dedicada justamente a mejorar la educación. Mucho gusto, Álvarez Tronché. ¿Qué tal, Magdalena? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, justamente lo llamamos porque tuvimos la información que ustedes habían lanzado una campaña para reducir la deserción escolar, que claro, por la pandemia aumentó, ¿no? Sí, a ver, el problema que me gustaría explicar es un problema que tenemos los argentinos desde hace tiempo y les diría que pre-pandemia ya los números de la situación de exclusión educativa eran muy altos. Argentina tenía aproximadamente un 50% de los chicos que no terminan el secundario, y si tomamos la tasa interanual de abandono, de exclusión educativa, era una tasa de 360.000 alumnos en el año 2019, 1.000 alumnos por día. Esa tasa se está multiplicando por 3. Es decir, hoy tenemos 1 millón de chicos en riesgo, es decir, que tendríamos aproximadamente 3.000 chicos y chicas que están en situación de abandono por día. Esta enorme gravedad de la situación nos llevó desde Educar 2050 a hacer una campaña que llama Nadie Afuera, para visibilizar que este es uno de los principales problemas que tiene la Argentina del futuro, claro, que los chicos estén en el aula. Por eso queremos pedir información a las 24 jurisdicciones, pero un tono muy proactivo de ponerlo sobre la mesa, de decir qué están haciendo, porque se están haciendo cosas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y lo que queremos es que se discuta, sea un tema del asado de fin de semana, es decir, este es el verdadero desafío argentino, ¿no? Que la educación realmente se cumpla el derecho de aprender de los alumnos, ¿no? Claro, y además al quedar afuera de lo que podríamos llamar la comunidad educativa, ¿no? Bueno, aumentan los peligros de sufrir para el chico, verse involucrado en situaciones de violencia, esa cosa terrible que se llama trabajo infantil, ¿no es cierto? Que los tienen prácticamente como esclavos, ¿no? Sí, los riesgos que supone el estar fuera de la escuela son, como usted decía, ¿no? Es decir, muy graves, y entre problemas psicológicos, el circuito, digamos, el inicio de un circuito muy vicioso, ¿no? Porque está el problema de las adicciones, el problema del alcohol, el problema de las drogas, el problema del embarazo adolescente, el problema delictivo, y una serie de inconvenientes que hacen que, sobre todo en situaciones de pobreza tan grande como el conurbano, comience ese círculo que tenemos que frenar, que tenemos que pensar en un solo color, sin partidario, ¿no? Es decir, un color celeste y blanco, de que es la democracia del 83. Este es el verdadero desafío de hoy que tenemos con la educación. ¿Qué tal? Por eso es realmente tan incomprensible, doctor Álvarez Tronché, la actitud de esta docente, Laura Radetich, ¿no? El que mencionábamos recién. Sí, yo creo que, se enmarca en este enorme default educativo, ¿no?, que tenemos, y especialmente en el secundario, Magdalena, porque nuestro gran problema que citaba recién de números se da en estas situaciones de abandono que se producen en un secundario, que tiene el objetivo de darle una licencia de ciudadano a ese chico adolescente que está en el secundario, de darle esa posibilidad de pensar con criterio. Y justamente lo que vemos en el video es un enorme error de una docente que está sacada, ¿no?, que está fuera de sí, y que más que educar, inculca. Y ahí está la gravedad del problema, y una gravedad que se ve en una serie de violaciones a normas muy claras, que está en la ley de defensa de los niños y niñas y adolescentes, el estatuto docente inclusive, ¿no? ¿Qué tal, Álvarez Tronché? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? A ver, estas cuestiones, ¿no?, que obviamente son muy relevantes, no suelen visualizarse de modo concreto, ¿no?, a veces, en efectos concretos, ¿no?, en la sociedad, pero sí pasó en el último tiempo cuando se conoció, o sea, digo, la tragedia educativa, ¿no? Pero sí pasó en el último tiempo cuando se conoció que Toyota, que hizo contratar a 200 empleados en la zona de Zárate y Campana, digo 200 porque no eran 3.000, eran 200, y no los consiguió porque los chicos que habían terminado el secundario y se habían inscrito, y eran muchos más de 200,
no entendían el diario, no entendían leer el diario. Ahora, le quería preguntar, esa sería la generación del 2001, ¿no? Suponiendo, porque gente que hoy, chicos que hoy tienen, no sé, 23, 22 años. Esto para adelante, Sí. la generación de esta pandemial, digamos, y este millón de chicos que se perdió del sistema, ¿cuál serían las consecuencias en el futuro? A ver, me gustaría explicarte con un poquito más de perspectiva, Sí. ¿no? El problema educativo argentino no es de estos años, sino que hace 30 años que tenemos ya no es una foto, sino te diría una filmación de lo que es la Argentina, un peliculón, una serie. Una serie desde lo que se llaman evaluaciones educativas. Argentina tiene 3 grandes problemas de educación, para ser muy sintéticos, ¿no? Un problema es de cantidad de chicos que egresan del sistema obligatorio. Y recién decíamos que era aproximadamente un 50% se queda afuera de egresar ese secundario. Para tener más datos, solo el 29% se recibe en tiempo y forma. Los demás vienen con sobredad, con problemas de repitencia, etcétera. Entonces ya ahí tenemos un enorme problema de cantidad. Ahora vamos perdón, doctor, una precisión más en esa línea. ¿Cuántos de ese 29%, qué porcentaje ingresa a la universidad? Y de ellos, ¿cuánto la terminan? Es muy poco, aproximadamente un 4%, y el que la termina es aproximadamente un 1%. Pero el problema grosero que tenemos en la educación obligatoria de Argentina es primero el de cantidad, pero fíjense este segundo problema, que es el de calidad de los aprendizajes. Aquellos que sí están dentro del sistema tienen enormes problemas para la lectura, la comprensión lectora que recién señalaban, para problemas de resolver ejercicios simples de matemáticas, y esto estará demostrado en los operativos nacionales de evaluación, en las pruebas Aprender, en las pruebas PISA, en las pruebas de UNESCO. Es decir, esto es el criterio objetivo de calidad. Y el tercer problema que tenemos es de equidad. La educación es un gran ecualizador, un gran igualador de oportunidades, que la cuna no sea el destino. Y la verdad que no lo estamos consiguiendo, sino que al revés, en los niveles socioeconómicos más bajos, los chicos tienen los peores resultados, cuando justamente debería ser que ahí tengamos las mejores escuelas, los mejores recursos, los mejores profesores. Entonces, todo lo que estamos visualizando ahora es que el problema es más grave que la escena de una profesora cometiendo errores en su clase o horrores, sino que el problema que nos tenemos que poner sobre la mesa es este desafío de mejorar la educación de una forma, digamos, de política de Estado y no de gobierno, ¿no? No sé si es correcta una cifra que se publicó, doctor Álvarez Tronche, que decía que en Argentina unos 360.000 alumnos y alumnas de los niveles de primaria y secundaria interrumpen su trayectoria escolar todos los años y que esto ha ido en aumento desde el 2020. ¿Es cierto eso? Sí, es correcta la información, es la tasa interanual de abandono última que tuvimos en el 2019, y un grave problema, Magdalena, es que ahora no la tenemos, por eso hablamos de 1 millón de chicos en riesgo, porque no tenemos datos. Lo grave es que todos ustedes en la mesa van a entender que tenemos, por ejemplo, trazabilidad del ganado vacuno que tiene la Argentina, y sabemos exactamente el kilo de carne que estamos comiendo. Y no tenemos trazabilidad de alumnos. Sobre eso se está trabajando y parecería que pronto lo vamos a tener. Es una información digital y hay cosas que se hablaron en el Consejo Federal de Educación y ya están como compromiso. Pero lo grave es que estemos hoy en el 2021 sin saber lo que pasó en este tsunami que produjo la pandemia en la educación. No sabemos ni las víctimas ni los nombres y cómo trabajar pronto en recuperarlos, ¿no? Además, si en un lugar se puede rastrear, digamos, sobre un niño en el colegio, ¿no? Y más en los lugares más carenciados donde se conoce todo el mundo y se sabe efectivamente qué le pasa a cada chico. Ahora, ¿se pueden rescatar, digamos, por ponerle un nombre a todos esos chicos y chicas que se fueron del colegio? Sí, se pueden recuperar, hay planes, no es todo negativo, hay planes que se están haciendo tanto a nivel nacional, hay un programa Acompañar, un programa Puentes, las provincias tienen sus planes, y esto es lo que estamos pretendiendo hacer desde Educar 2050 con la campaña Educación a todo ritmo, le hemos llamado, nadie afuera, que se visualicen esas cosas. Por ejemplo, una cosa que se tiene que hacer es las alertas tempranas que están existiendo en todo el mundo sobre cuando vemos la potencialidad de una exclusión. El chico con indisciplina, el chico con faltas, el chico que tiene sobredad.
a ese tenemos que seguirlo mucho y aprovechar la tecnología, tanto que hemos hablado en los últimos tiempos, para hacer ese seguimiento e inclusive para crear escuelas de reingreso, que van a tener que ser distintas, que van a tener que cambiar el currículum, que no vamos a poder estar enseñando lo mismo que aprendimos nosotros hace muchos años en una enseñanza enciclopédica. No, vamos a tener que hacer ese cambio para crear habilidades del siglo XXI, ¿no? Y cambiar la secundaria, que es el verdadero problema que tenemos. Se está trabajando en eso. Bueno, como sociedad, pongámoslo sobre la mesa y reclamémoslo. ¿Y usted qué opina de que algunos han denigrado la eventual creación o recreación de escuelas de artes y oficios porque afirman que eso será generar un núcleo de personas que van a ser explotadas por el sistema? Digamos, ¿cómo diseñar estas escuelas de reingreso? Miren, los cambios que se están produciendo en la educación con la pandemia son antes y después de Cristo, es decir, prácticamente como sucede en el mundo del trabajo. Pero en el mundo de la educación, que es apasionante, lo vamos a ver con todo lo que implicó el aceleramiento de la tecnología y lo que se llaman nuevos entornos de aprendizaje, que de alguna forma van a ir reemplazando a esa escuela, porque la escuela tradicional, que es una herramienta fabulosa y que se viene utilizando hace siglos, también va a tener que hacer este ayornamiento. Y ahí vamos a tener artes, oficios y una punta de nuevas novedades como la educación lúdica, el gaming, las posibilidades de educar con tecnología y poner al alumno en el centro, escucharlo, que justamente es lo que no sucede en el video. Escucharlo, que él tenga su derecho de opinión y que está además protegido por la ley argentina que defiende los derechos del niño, ¿no? Tenemos que respetar la ley. Claro. La Además, ley que dice, en 2 palabras, si se puede resumir. Son 3 leyes grandes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, la primera es la Constitución, el derecho de enseñar y de aprender. No es solamente enseñar, es que los chicos aprendan. La segunda es la Ley de Educación Nacional, que es una ley muy buena, que tendremos que hacer algunos cambios, pero establece también con mucha claridad la importancia de un secundario, y dentro de las finalidades del secundario está esta que les decía antes, de formar ciudadanos, de habilitarlos como ciudadanos para la vida adulta y para la vida democrática. Entonces, esa ley la tenemos que respetar porque inclusive dice en sus incisos educar para el pluralismo. Después vamos a lo que es, por ejemplo, la defensa del derecho de los niños, y ahí está todas las violaciones que se han hecho de no escucharlos, de respetar su derecho a la libertad de conciencia o intelectual, al derecho que tiene a su dignidad. Y por último está el mismo estatuto docente que habla de la importancia de abstenerse de opiniones partidarias, es decir, de hacer una educación partidaria en los momentos que estamos educando por la asimetría que hay, por el respeto a la profesión docente. Y yo creo que muchísimos docentes, la mayoría y la gran mayoría los respeta. Acá tenemos un caso, bueno, que por lo menos tomémoslo como una oportunidad para cambiar. Sí. Usted sabe que ayer habló en TN Central el alumno, Jeremías se llama. Sí, lo vio. Y la verdad que el mensaje que dio fue, no sé si esperanzador. Él dijo, primero, fue divertido ver, es un chico, ¿no?, a la maestra enojarse porque yo le hice una pregunta, que se enojó tanto. Y él dijo, yo no sabía yo le pregunté algo sobre cómo veía la actualidad, porque realmente no lo sabía. Y cuando le preguntamos qué enseñanza le había dejado el episodio, él dijo que tengo que estudiar. Bueno, mira qué bien. Es una buena síntesis. Sí, y que él se había quedado tranquilo mientras la profesora le gritaba porque practica rugby. Cuando le preguntamos qué quería hacer cuando sea grande, dijo Puma. Mira, bueno, esos son los valores también muy buenos que tiene también los deportes, ¿no? Y en este caso el rugby. Pero lo importante, Nicolás, es que ahí se ve la relevancia de hacer un debate ordenado, que evidentemente es muy bueno para un alumno que está formando su pensamiento crítico, pero no que se lo hagan a los gritos, señalándolo con el dedo, exaltados y no dejándolo opinar. Entonces yo creo que ahí hay un error de la pobre docente con su vocación, porque además se ve que es una docente formada. Y incluso que formaba docentes, trabajaba en el Instituto de Formación Docente, y el alumno también contó que ya había tenido como una charla, digamos, a los gritos similar con... en otra aula, en otra escuela, con un chico que ahora se fue del colegio, no por eso, pero que ya no estaba, pero que era algo que ya se sabía, digamos. Claro. Bueno, ojalá utilicemos esta oportunidad de lo que sucedió, con errores y muy mal y con horrores, para entender lo que es la importancia del debate, la importancia de la formación de criterio, porque lo que tenemos que enseñar
es a que los chicos aprendan a aprender, porque la dinámica va a ser tan moderna, tan dinámica, que los chicos van a tener que formar criterios para entender una nueva sociedad. Por supuesto. Ahora, Álvarez Tronché, nosotros justamente llegamos a ustedes a través de las redes. Yo no sé si es correcta todavía la dirección que tenemos, www.educar2050.org.ar/educación ATR, y firmando esa petición. ¿Es correcta esa campaña? Es correcta, y la firma la pedimos de vuelta en un tono proactivo para ser muchos los que estemos detrás de una campaña para que nadie quede afuera. Estos chicos vuelvan, inclusive para que no queden fuera del aprendizaje que hablábamos antes. No solamente el tema es el regreso a la escuela, el regreso a clase, sino qué clase de regreso. Y ahí es donde tenemos que trabajar en el futuro todos juntos, desde los medios, de las empresas, de las instituciones, los sindicatos, en hacer este verdadero cambio copernicano que necesitamos, ¿no? Vamos a reiterar entonces www.educar2050.org.ar/educación ATR y luego la firma de la petición, ¿no? Exacto, educación a todo ritmo, que es la sigla, y nadie afuera, ese es el verdadero objetivo. No, además agradecerles a ustedes, Álvarez Tronché, la forma extraordinaria en la cual están trabajando en esta asociación civil, ¿no es cierto? Que me imagino que les toma muchísimo tiempo y que, digamos, ustedes hacen con gran generosidad. Sí, bueno, les diría que es una gran pasión y casi que es una enseñanza diaria de lo que tenemos que hacer como para devolverle a este país la gloria que tuvo en algún momento. Por supuesto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Fue el doctor Manuel Álvarez Tronché, abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires y presidente fundador de la Asociación Civil Educar 2050, que justamente es lo que a nosotros nos permitió vincularnos con ellos. Así que no dejemos de acercarnos para justamente apoyar a este grupo que tiene la preocupación de qué será de nuestros chicos en un futuro inmediato.